Cuenta la historia que acabamos de ver, que es cómo el apóstol presenta el Evangelio a la ciudad de Atenas de un Dios desconocido. ¿Conocen la historia del Dios desconocido? ¿Cómo llegó ese altar a Atenas? El libro Eternidad en sus corazones relata la historia. Y es más o menos la siguiente. 600 años antes que llegara Pablo a Atenas, hubo una terrible peste. Y una de esas pestes que son devastadoras, o sea, la población está siendo prácticamente exterminada por ella. Entonces, desesperados, ellos trataron de averiguar cómo detener esta peste y pensaron que habían ofendido a algún dios en su mente religiosa. Así que llamaron desde Creta a un sabio que se llama Epiménides. Epiménides, el cretense, llegó, se sorprendió de ver tantos dioses en Atenas, pero que no tenían un dios que le ayudara con esa peste. Entonces a él se le ocurrió, era un hombre profeta, se le ocurrió soltar ovejas, y donde esas ovejitas se fueran, si se acercaban a un dios, y ahí se quedaba dormida, perdió la oveja. La sacrificaban para ese dios. A donde fuera que fuera otra oveja, y así. Sacrificaban una oveja dependiendo de dónde se parara a descansar. Y si no se paraba cerca de ningún ídolo, lo que iban a hacer es sacrificarla al dios desconocido que podría estar castigando a Atenas. Entonces, así es como distintos altares, varios altares al dios no conocido se instalaron en Atenas 600 años antes de este hecho, junto con el montón de dioses que ya tenían. Ya era una ciudad politeísta al máximo. Esa es la historia. No se satisfacieron, no pudieron dar abasto con los dioses que ya tenían, sino que tuvieron que invocar a un dios no conocido. Y así se terminó la plaga. Entonces, esos altares quedaron allí. Bien, estamos en Hechos 17 y también estamos en la semana que recuerda la Reforma Protestante con, no sé si recuerdan que son las 95 tesis de Lutero que él clavó en la Catedral de Wittenberg un 31 de octubre de 1517. Entonces ambos temas se juntan en este domingo y quería aprovechar de hacer una analogía, de ver cómo los reformadores, en su forma de actuar, en sus actitudes, imitaron a Pablo, al apóstol Pablo. Y vamos a hacer una analogía a partir de este relato y los reformadores. ¿Estamos listos? Tienen que poner atención, son 7 comparaciones que voy a hacer y voy a ir rápido porque ya ha avanzado la tarde. La primera es la disposición a sufrir persecución e incluso la muerte que tenía Pablo. Si se fijan en este capítulo 17, lo que viene, el trasfondo de este capítulo 17 es una persecución que tuvo tanto en la ciudad de Tesalónica, se pasó a Berea y en Berea llegaron a perseguirlo nuevamente, así que de ahí se fue a Atenas. O sea, está doblemente perseguido. Y también a lo largo del capítulo, del libro de Hechos, en el capítulo 14, había sido apedreado en Iconio. O sea, estamos hablando de que era un sobreviviente ya, de manera milagrosa, escapó y sobrevivió a un apedreamiento y en el capítulo 16 fue encarcelado. 2 Corintios 11, Pablo relata que fue azotado, apedreado, naufragado, estuvo a la deriva en alta mar, también que fue tratado como un malhechor. Así que a esta ciudad llegó Pablo después de 2 persecuciones, solamente en ese capítulo, ya iban 2 persecuciones. Solo, perseguido, acosado, llegó sin sus amigos, sin sus compañeros de ministerio. Entonces Pablo podría perfectamente haber dicho, ¿saben qué? Tengo un merecido descanso en Atenas. Voy a relajarme, voy a ver la arquitectura, voy a tomar un tour, alguna clase de filosofía, disfrutaré de la arquitectura, el paisaje. En ese tiempo no habían selfies, no habían teléfonos, pero él podría haber dicho, yo voy a hacer mi diario de mi viaje a Atenas. Y como dice la canción de tiempos de mi abuelita, de José Vélez, él podría haber dicho, ven a brindar con vino griego de mi tierra natal.
Pero lo único que vio en Atenas Pablo fue una oportunidad para promover el Evangelio. Pablo no buscó ninguna comodidad o tranquilidad que no fuera la de cumplir su misión. Y esto es una característica que también tuvieron los reformadores. ¿Ya? Esto es paralelo. En el libro, aquí tengo el libro que mencionó Ignacio, el libro de los mártires, por si alguien lo quiere ver. Se escribió 40 años después de que Lutero clavó las tesis. Y ahí relata acerca de los mártires de todas las épocas, incluyendo especialmente a los de la Reforma, que ya habían sido sacrificados. Entre ellos, si vieron el WhatsApp que envió, o los WhatsApp que envió Ignacio en la semana de los mártires, de los reformadores, Ridley, Latimer y Cranmer. Los dos primeros, Ridley y Latimer, fueron quemados. Y John Fox se cuenta una anécdota: el obispo de Winchester aprobó la muerte de ambos, el mismo día llegó a su casa, se enfermó y se murió en 15 días después. Entonces no le salió nada bien. Y Thomas Cranmer, en una manera sádica, fue llevado a ver la muerte de su amigo para intimidarlo. Él se asustó, firmó su vuelta a la Iglesia Católica. Pero sin embargo, después estaba haciendo misa y en un sermón dijo: ¿saben qué? Me arrepiento de lo que hice. Lo acusaron, lo volvieron a la hoguera, lo quemaron y él dijo: quemen primero esta mano con la que firmé mi renuncia al protestantismo. Y después él fue quemado, y hay algunos relatos que dicen que vio los cielos abiertos y vio a Cristo a la derecha del Padre. Entonces, la disposición de ellos en el mismo espíritu de Pablo, aunque aquí no se nota explícitamente, sí, él venía de persecución, él estaba arriesgando su vida nuevamente, él no tenía miedo. Esa es la primera comparación que vamos a hacer entre los reformadores y Pablo. Como conclusión podemos decir que ambos reformadores y el apóstol arriesgaron su bienestar físico, emocional, psicológico, no porque menospreciaron la vida, sino que porque tenían en más alto valor la vida eterna, a Cristo por sobre ellos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a sacrificar tu bienestar, tu vida, por el Evangelio, si es que viene una persecución, o tu bienestar para conocer más del Señor? Lo segundo que quiero observar es que Pablo estaba profundamente preparado para la tarea. Profundamente preparado para la tarea. Él era un judío experto en derecho, él era un fariseo, o sea, la orden más estricta de conocimiento de la ley del Antiguo Testamento. Era un maestro, era un líder, y su maestro fue el rabino Gamaliel, el más grande rabino en su época. También era ciudadano romano. Y vemos en sus cartas, en sus escritos, que él conocía, también en el libro de Hechos, él conocía todos los asuntos seculares. Él conocía de política, conocía las leyes del ejército, vemos que pone ejemplos de política, de deporte, etc. Y también era griego. ¿Por qué digo esto? Porque él nació en Tarso y su formación fue de toda la cultura griega, y él lo demuestra citando los poetas que veíamos en Hechos 17, las citas de los poetas. De la misma manera que Pablo era un hombre súper preparado, los reformadores también lo fueron. Ellos no se levantaron un día y dijeron: ¿sabes qué? Estoy aburrido, voy a hacer una reforma. No, eran los hombres más capaces de la época. Cranmer estudió en Cambridge y era un profesor de esa universidad, una universidad muy prestigiosa. Fue ordenado sacerdote en 1520, fue un eclesiástico medieval y se doctoró después en 1926 y tenía la habilidad de hablar con cualquier persona. Después fue un asesor del rey, directamente Enrique VIII, en la historia que probablemente ya conoce. Entonces él tenía la habilidad de tratar con cualquier persona, desde el rey hasta el campesino más simple. Martín Lutero, por ejemplo, tradujo la Biblia en 17 años y el Nuevo Testamento del griego original al alemán en 11 semanas en el castillo de Warburg, donde lo escondieron para que no lo mataran.
Entonces, Pablo de la misma forma tenía una tremenda preparación y podía hablar con autoridades y con la persona más sencilla. Pusieron esa preparación al servicio del Evangelio. Entonces vimos la disposición a sufrir persecución. El punto 2, la profunda preparación al servicio de la tarea del Evangelio. Punto 3, ven la condición espiritual de la ciudad, más allá de lo superficial. El versículo 16 dice que Pablo estaba en Atenas. ¿Qué es Atenas? ¿Qué es esta famosa ciudad? La cuna de la oratoria, literatura, escultura, el centro filosófico del mundo, centro político del mundo, la universidad del mundo de la época. Era la ciudad de las ideas. A pesar de que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, los romanos le dejaron tener cierta independencia intelectual. Y también, como veíamos en el pasaje, era el centro religioso del mundo. Si no tenía un Dios, aquí hay un altar para el Dios no conocido. O sea, era una especie de mall gigantesco de religión, de ideas y también de comercio. Entonces era una ciudad bastante activa y el centro del mundo en muchos temas. Y la Acrópolis, que se menciona ahí, es el lugar alto de la ciudad, donde había una colección de esculturas. En la ciudad de Sócrates, de Platón, el hogar adoptivo de Aristóteles y de las escuelas que se mencionan ahí de estoicos y epicúreos, con Zenón. Hoy en día, no sé si han visto, hay ruinas de edificios que hablan de esa gloria pasada. ¿Y qué vio Pablo? Él dijo, wow, tremendo edificio, tremendo arte que hay ahí, mencionando a los ídolos. No, se entristeció por nada más que la condición espiritual de la ciudad, que estaba llena de ídolos. Lo mismo le pasó a Lutero cuando fue monje. Siendo monje, era un monje destacado, y él fue a Roma. Lo premiaron por ser un monje tan inteligente y tan disciplinado, ¿ya? Y fue a Roma, que era la Atenas de su tiempo. No sé si ustedes saben que la Iglesia Católica antes tenía las universidades. No había la Universidad San Sebastián o no sé, la América, universidades estatales, eran todas de la Iglesia. Y este era el centro de todas las ciudades católicas, por lo tanto ahí estaba el conocimiento. Estaban en esa época, en la época de Lutero, de la Reforma, estaban vivos Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, trabajando para la Iglesia, los más grandes artistas. También habían importado reliquias de todo el mundo católico, entonces era una ciudad deslumbrante. Pero Lutero dice que su sueño que se había hecho realidad se convirtió en pesadilla. ¿Por qué? Porque vio la corrupción que había. Lutero escribió más tarde, si existe el infierno, Roma está construida sobre él. Después la llamó pozo negro de pecado, realizado por el vicio y el libertinaje que había en esa ciudad. Y no solo entre los laicos, sino desde el cura de más bajo nivel hasta el mismo papa. Todos estaban corruptos. Entonces también Lutero se desilusionó y comenzó un proceso espiritual que lo llevó a ser un reformador finalmente, un hombre de Dios. Atenas en tiempos de Pablo y Roma en tiempos de Lutero son símbolos del esfuerzo humano que el hombre por su propia iniciativa hace, al igual que lo hicieron los hombres con la Torre de Babel. Un esfuerzo humano que llega, ¿y cuál es el avance? ¿Cuántos se acercan a Dios? Cero, hermano. Solo la misericordia de Dios que llegó a Atenas, a través de Pablo, a través del mensaje de la cruz, es solamente el mensaje del Evangelio a través de los reformadores que llegó a una iglesia corrupta. ¿Bien? ¿Me siguen? Tenemos la disposición que tenían a sufrir persecución e incluso la muerte. En segundo lugar, hablamos de la preparación para la tarea. Y 3, ve la condición espiritual de la ciudad más allá de lo superficial. Lo cuarto que quiero mencionar es que Pablo, igual que los reformadores, llevaron de los ídolos
al Dios verdadero. De los ídolos al Dios verdadero. Dice, mientras Pablo, el 16, esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Fíjense que dice llena de ídolos. Atenas estaba perdida, despertó su interés. Cuando dice llena, hermanos, es llena. La ciudad está saturada, totalmente repleta de ídolos. Y dice, le dolió en el alma. El original, en el griego, dice paroxismo. Esa es la palabra original que usa, que significa se enojó o se enfureció incluso. Y suena raro, suena feo. Yo creo que los traductores de la Nueva Versión Internacional no les gustó ver a Pablo enojado. No sé si han visto Intensamente, el monito de Furia que tiene una gran cabeza roja y se le sale la parte de arriba y le sale un fuego. Eso le pasó a Pablo. Pero se contuvo, ¿ya? Se contuvo. Y ese enojo contenido se transformó en un mensaje de amor y misericordia. Thomas Cranmer también tuvo compasión. No sé si han escuchado que algunas personas dicen que los anglicanos toleran imágenes. Al menos los reformadores anglicanos decían lo siguiente. Fíjense en lo que dice nuestro principal reformador anglicano en su obra Una breve introducción sobre la religión cristiana, donde enseña los 10 mandamientos y comenta respecto al segundo mandamiento. Dice: no hay nada más contrario a la razón, que el que tiene vida, sentido y razón adore algo que no puede ver, sentir, mover, oír y entender. También decía que la Iglesia Católica, los curas, pintaban las imágenes y pintaban las palabras, decía, para tratar de seducir al pueblo, a adorar, esas imágenes. ¿Por qué? Porque se supone que tú oras al santo y el santo te lleva la petición a Dios. O la Virgen también te lleva la petición. O si le oras a Cristo, Cristo también puede, de alguna manera, esa imagen intermediar con el Cristo que está vivo arriba. Todo eso él decía, ellos pintan sus palabras igual que pintan las imágenes. Y concluye: no le harás votos ni peregrinaciones, no pondrás velas delante de ellas, ni le harás ofrendas, no besarás sus pies, ni te inclinarás ante ellas. Era tajante, hermano. Pablo en Romanos 1:23 dice que los hombres que hacen ídolos cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. También nombra algunos animales que era lo que hacían los egipcios, no sé si han visto que tienen hasta dioses de moscas, de bichos. Cuando la Reforma estaba extendida en Europa y sacaron las imágenes de la iglesia, Lutero explica este mismo pasaje de Romanos y dice: ya no están las imágenes, pero tú puedes hacer un ídolo de Dios en tu mente. ¿Cómo? Cuando no conoces la Biblia, cuando piensas que Dios es algo que no es. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, de no conocer nuestra Biblia, de armarnos un Dios con ideas que son extrañas a Él. También estamos siendo idólatras si pensamos que Dios es algo que no está en la Biblia. Bien, hemos hablado de la disposición de sufrir persecución, la preparación para la tarea, 3, la condición espiritual de la ciudad más allá de lo superficial, y lo 4, de los ídolos al verdadero Dios. Respiremos. Quedan 3 puntos. Tomaron la iniciativa aunque estuvieran solos. Pablo quedó totalmente solo. ¿Ya? Llegó solo de su viaje arrancando de ser muerto. Sin embargo, tomó la iniciativa de hacer todo esto. ¿Recuerdan todo lo que se relata allí que hizo? Estuvo por todos lados, por todas aquellas. Y los reformadores, hablamos siempre de personas que tomaron iniciativa, que a pesar de que tenían toda esta maquinaria de la iglesia en contra de ellos tomaron la iniciativa y arriesgaron su vida. Punto 6 de 7. Dice: aprovecharon cada oportunidad y medio disponible para enseñar la Biblia y el Evangelio a distintos tipos de personas, sin importar la burla, el desprecio o la reacción que tuvieran. ¿Se acuerdan dónde estuvo Pablo predicando en Atenas? Primero en la sinagoga.
Y en la sinagoga hay dos grupos, judíos y gentiles o prosélitos temerosos de Dios que se incluyen a adorar al Dios judío. En la plaza del mercado dice, ¿cuántos días a la semana? Todos los días. En el Areópago, y ahí se reunía, el Areópago era la corte suprema de la ciudad y que también prestaban los salones para debatir ideas académicas y religiosas. Era un predicador infatigable, o sea, era una persona que tú no puedes silenciar. Era un hombre que no entiende de tomarse un día libre, ese hombre que no entiende anda a descansar. Él estaba siempre activo. Y llegó a estos filósofos. No vamos a explicar en detalle qué creen, pero sí voy a decir. Los epicúreos eran gozadores, ¿ya? Está clarito, materialistas. Todo lo material es lo que existe y punto. Tú te mueves y te mueres. Una versión Fonda Alejo Barrio sería: lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Entonces tengo que... Esa es mi filosofía de vida, del epicúreo. Epicúreo porteño. Y los estoicos eran sobrios panteístas. Ellos creían que el destino estaba más o menos trazado. Entonces, lo que viniera, una desgracia, una cosa buena o mala, había que estar neutro, en modo neutro. Y todo era Dios. Entonces, ambos despreciaron el mensaje de Pablo. Usaron la palabra charlatán. ¿Qué significa esta palabra? En el original es muy interesante, un recolector de semillas. Primero se usaba para describir a un pajarito, un gorrión que va por el mercado y recoge las migas, recoge semillas. Pero también usaban esta palabra para la persona que era muy pobre, en condición muy miserable, que iba por el basurero, el tacho de la basura, recogiendo cosas con su carrito. Y de ahí lo aplicaron a Pablo, a una persona que armaba su filosofía, pero no era de una escuela filosófica. Entonces agarraba una idea de este filósofo, de esta otra idea, y se armaba su cuento. Pero que no era una persona educada, no era una persona sofisticada que entendía profundamente ninguna filosofía. Así llamaron a Pablo, un recogedor de semillas, un vagabundo filosófico, por decirlo así. Sin embargo, no todos reaccionaron con desprecio. Dice el versículo 21, todos los atenienses y forasteros que estaban allí visitaban y no se entretenían en otra cosa que en decir u oír algo nuevo. Y esto es algo nuevo, entonces le pusieron atención. Y la razón por la que siempre querían algo nuevo es muy sencilla, porque no estaban satisfechos. Imagínense tener todos los dioses. Estamos en la ciudad con todos los dioses, y por si acaso tenemos el Dios que no conocemos, y ni aún así. Yo no sé tú, hermano, pero yo ya, para mí cesó esta búsqueda. Y espero que para ti también, porque encontramos al verdadero Dios, o mejor dicho, nos encontró. Al igual que Pablo estaba dispuesto a hablarle a cualquier persona, él no requería mucha motivación. Cualquier persona que lo pudiera escuchar, él le iba a hablar. Y la misma actitud tuvieron los reformadores. Fueron predicadores inagotables. Si tú lees sus biografías, eran personas que predicaban muchas veces a la semana, escritores de cartas. Usaron la imprenta, usaron la tecnología que había en la época para distribuir libros, folletos y las Biblias traducidas en los idiomas originales. En el caso de la Iglesia de Inglaterra se difundió el libro de oración común, se cambió la misa en latín por un culto que pudieran comprender todo, hasta el campesino con menor educación, desde él hasta el rey mismo. Todos tenían el mismo culto, le explicaron el Evangelio a todos, filósofos, teólogos o simples curiosos también, como lo hay en todas las épocas. Y ahora vamos a la última. Hablamos de que había una disposición a sufrir la muerte, estaba preparado para la tarea, veía la condición espiritual de la ciudad, de los ídolos al Dios verdadero, tomaron la iniciativa, aprovecharon todas las oportunidades y medios, y por último mostró al Dios cognoscible, o sea que se puede conocer mediante las Escrituras, y el mensaje de juicio inminente y arrepentimiento mediante fe
y resurrección. Antes de la Reforma, Dios era desconocido. Martín Lutero, el reformador, era un monje católico, como decíamos, y se le preguntó, ¿tú amas a Dios? Y él dijo, amar a Dios, a veces odio a Dios. Así respondió Lutero. Conocía a Dios solo como un juez estricto, implacable, pero después conoció al Dios que iba a ser su Salvador. Pablo llega a una ciudad que no conoce a Dios y le dice, el Dios que yo vengo a presentar es cognoscible, es un espíritu eterno y creador y dueño de toda la creación. Dios ha pasado todo este tiempo de rebeldía, de ignorancia, de agnosticismo, de idolatría. Dios ha sido muy paciente, pero Dios ahora está declarando que los hombres deben arrepentirse. Él dice en el versículo 31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Por medio del hombre que ha sido designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Veamos qué dice Thomas Cranmer en el artículo 4 de los 39 artículos que son de su autoría. Dice de la resurrección de Cristo. Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos y tomó de nuevo su cuerpo con carne, huesos y todas las cosas que pertenecen a la integridad de la naturaleza humana, con la cual Él subió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva a juzgar a todos los hombres en el último día. Este era un verdadero mensaje, hermanos. No un mensaje solo para solucionar tus problemas, hacer tu vida mejor, sino un Dios que va a venir a juzgar. Tú lo vas a encontrar como Salvador o como juez. Entonces estaban burlones, estaban los que aplazaron la respuesta. Te escucharemos otra vez acerca de esto. Y los creyentes. Y se mencionan a Dionisio y la Areopagita. ¿Qué significa? Que trabajaba en el Areópago, que era un juez de la Corte Suprema, un hombre importante, una autoridad de la ciudad, y una mujer Dámaris. De ella no se menciona nada. O sea, era una mujer que probablemente era una mujer sencilla del pueblo, y vemos la gloria del Señor en ambas personas, en una alta autoridad de la ciudad y en Dámaris, una mujer sencilla. Los reformadores, hermanos, y termino con esto, eran hombres de barro. Si tú te pones a buscar sus defectos, los vas a encontrar, están allí. Sin embargo, Dios los usó de forma sobrenatural, al igual que Pablo, y son un ejemplo para nosotros. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar tu bienestar? ¿Tu vida? Si es un disparo, estamos en riesgo de la vida. Pero tus capacidades, tu tiempo libre, como lo hizo Pablo, para alcanzar personas, ¿estás preparado cuando te pregunten algún tema específico de la Biblia? ¿Tú tienes la respuesta? ¿Has pasado tiempo con tu Biblia que le costó la vida a muchas personas? ¿Adoras a este Dios que te ha encontrado a pesar de vivir muy lejos? O sea, todo lo que viajó el Evangelio desde el Medio Oriente, que se cuenta todo lo que sucede en Hechos en Europa hasta Chile. Pasas tiempo con el Señor, pasas tiempo con su Escritura. Demos gracias al Señor que nos encontró, que venció nuestra resistencia, nuestra pecaminosidad, nuestra terquedad, nuestra idolatría, y adorémoslo por quien se ha revelado a nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por Pablo, el apóstol, por los reformadores, por el mensaje que predicaron y llega a nosotros, porque ellos fueron fieles al mensaje, sea cual sea la audiencia. Ellos defendieron tu palabra, Señor, y fueron objeto de burlas, amenazas, incluso de muerte, pero estuvieron firmes. Y te pedimos esa valentía, Señor, para estar contigo, con tu palabra, estar preparados para cualquiera que nos demande, sea un rey, sea una persona humilde, estar preparados para dar una respuesta, Señor, como ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por la palabra. Y respondamos a esta exhortación cantando y alabando